Y en este caso, pues como habíamos hablado en otros programas anteriores, habíamos dicho que para crear un zombie el brujo lo envenena con la mezcla tóxica y se le puede administrar en la comida o frotándola sobre la piel. Un método común es espolvorearla alrededor de la casa de la víctima para que ésta, al caminar descalza, la absorba a través de la planta de los pies o la respire al levantar el polvo cuando barra. La tetraodotoxina del el pez globo es 1200 veces más potente que el cianuro y en un solo pez hay suficiente para matar a 30 hombres adultos y fuertes. Se dice pues, en el caso de Haití, pues el caso de la piel de la rana común llamada bufo bufo también puede ser letal y pues sabemos que tiene efectos alucinógenos, vasoconstrictores y epileptogénicos, especialmente si la rana se ha sentido en peligro y pues una rana que nade solamente por un rato en el plato de un perro será suficiente para tener algún efecto en el animal que se beba esa agua. En este caso, la mitad del trabajo es matar a la víctima, la otra mitad es desenterrarla. En Haití, los muertos son inhumados rápidamente, puesto que el calor y la humedad aceleran el proceso de descomposición. El brujo debe desenterrar rápidamente a su nuevo esclavo antes de que muera por asfixia. Una vez desenterrado, el brujo le da a comer datura, conocida también como toloache, un potente psicoadictivo en la dosis correcta y un veneno letal en la incorrecta. La datura rompe cualquier lazo que pudiera conservar con la realidad después de haber sufrido el trauma de ser enterrado vivo, enloqueciendo a la persona y borrando todos sus recuerdos. En este caso, pues el zombie no sabe qué día es, dónde está ni cómo se llama, permanece en un delirio psicótico semiconsciente y son vendidos como esclavos y se les vuelve a suministrar datura en cuanto den muestras de empezar a recuperar su sentido y se les mata definitivamente en cuanto se vuelven demasiado viejos para seguir trabajando. Este pues es un terrible caso, ¿verdad? En lo que sucede en Haití. También pues se conoce inclusive, y en nuestro programa pasado hablamos del testimonio de evangelistas y pastores que han grabado documentales sobre terribles casos que se nos menciona de gente que inclusive ha sido convertida en animales, o también en el caso de los zombies, cadáveres de muertos que son llenos de demonios y que vagan también como el caso de zombies. En las imágenes que hemos podido ver ahora a continuación, que vemos acá, estos son casos de la vida real. En el caso, pues, este lo explicamos en nuestro primer programa sobre zombies. Este fue el caso de Clairvius Narcisse, que supuestamente pues murió en el año de 1962 tras una sintomatología creciente. Narcisse había ingresado en el hospital haitiano Albert Schweitzer en Jonaibes un martes. Tenía náusea, mareo, tos y respiraba con dificultad. Al día siguiente, pues él entra en agonía y poco después se estaba muriendo. Su certificado de defunción está firmado por 3 médicos de dicho hospital. El cadáver de Narcisse fue enterrado y con el tiempo olvidado. Sin embargo, en el año de 1980, 18 años después de morir, esta persona apareció en su antigua casa vivo. Excepcionalmente para los casos de zombies, Narcisse conservaba una cierta lucidez y la capacidad de expresarse y pudo explicar cómo había estado consciente durante todo el tiempo que duró su muerte y su entierro. Él contó que había escuchado a los médicos certificar su defunción y había sentido la sábana cayendo sobre su cara al considerarlo cadáver. Había oído a su hermana llorar sobre su ataúd, incluso conservaba aún una herida en la cara provocada por un clavo que atravesó la tapa del féretro, que pues había rasgado su rostro, y después el terrible silencio y la oscuridad del cementerio. Después escuchó la voz del Bokor, que es el caso pues del brujo vudú, pronunciando su nombre, y fue desenterrado y salvajemente golpeado y después conducido a una plantación en el otro extremo del país, y tras la muerte de su llamado amo, la muerte de este brujo, todos los zombies habían escapado vagando sin rumbo por la isla.
Otro, además de este caso ya mencionado, uno que no habíamos mencionado en nuestro programa, casos conocidos, es el caso de esta persona en octubre del año de 1936, en donde aparece una mujer desnuda caminando por el borde de la carretera en el valle de Artibonite. Decía llamarse Felicia Félix Mentor, natural de Enery, y se dirigía a la casa de su hermano. Estaba en un estado tan miserable que fue conducida al hospital, en donde uno de sus hermanos la reconoció. De acuerdo con sus declaraciones, supuestamente pues había muerto 2 años atrás y había sido enterrada. El certificado de defunción y las declaraciones de su marido y otros miembros de la familia confirmaron el relato. Felicia había perdido por completo la facultad de hablar y se escondía cuando alguien se le acercaba. No era capaz de pensar coherentemente, y la noticia llegó a oídos de la doctora Hudson, quien visitó a la zombie en el hospital y ahí logró fotografiarla, siendo esta una de las pocas fotografías que se conocen de zombie. La mujer ofrecía un espectáculo horrible, su cara estaba lívida, con ojos de muerto, los párpados blancos rodeando los ojos, como si se los hubiesen quemado con ácido. No se le podía decir nada ni oír una palabra de sus labios, sino solo mirarla, y la visión de aquel desecho, pues, como se le decía, pues, era demasiado para soportarlo, pues obviamente en este caso, durante mucho tiempo. Y ese pues es el terrible caso de las situaciones reales de todo lo que ocurre en Haití, un lugar lleno de brujería. Pero si ahora nosotros hablamos un poco, mezclando pues el caso de Haití y todo esto de los zombies, con la gran tribulación, viendo las profecías bíblicas, ¿qué es lo que nosotros podemos en este caso comparar o podemos decir, o en este caso, de acuerdo a profecías bíblicas, pues también especular en cierta forma? Si usted me acompaña a buscar en la palabra del Señor, en Apocalipsis capítulo 9, versículos 1 al 11, Apocalipsis capítulo 9, versículos 1 al 11, se nos habla sobre un evento próximo a acontecer, que nosotros estimamos que va a ser un evento pues tan terrible como pues se explica en la palabra, y tan difícil de poder como que escenificar en nuestra mente de lo terrible que en realidad va a ser, y lo podemos comparar con este caso en lo que le espera el futuro, o en el futuro le espera a la humanidad en su historia. Días que en la gran tribulación se dice que días como estos, dicho por Jesucristo mismo, días como estos no los hubo ni los habrá de la gran tribulación que viene. Dice Apocalipsis 9, 1 al 11, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. La palabra nos habla como tipo de estrella, pero también en Apocalipsis capítulo 12, cuando se nos habla sobre el tipo del dragón, que es tipo de Satanás, que con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, que son tipo de ángeles. Cuando se nos habla en el capítulo 9 del Apocalipsis, obviamente un capítulo antes del capítulo 12, pues se nos está hablando de esa estrella tipo de un ángel. En este caso, un querubín caído, que viene a ser el mismo Satanás, que cae sobre la tierra. Es como que viene un evento que se antepone a el evento cuando en el Apocalipsis 12 se nos muestra qué es lo que en realidad pasó. Y es que en el Apocalipsis capítulo 12 se nos muestra la batalla del arcángel Miguel contra Satanás y sus ángeles, que luego no prevalecen y Satanás es arrojado a la tierra. Entonces, anterior a todo eso que más adelante en Apocalipsis se nos explica en el capítulo 12, ya pues anterior a eso en el capítulo 9 se nos habla sobre cuando es tocada la quinta trompeta y cae una estrella del cielo y se le da la llave del pozo del abismo. En el capítulo 12 del Apocalipsis se nos da una advertencia, o se nos hace una exclamación. En el caso pues de cuando hay gozo en el cielo, un ángel exclama: ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha subido contra vosotros con gran ira. Y precisamente cuando cae del segundo cielo, del espacio exterior, en donde se encuentran en la actualidad las huestes de maldad en esas regiones celestes, entonces el enemigo cae sobre la tierra con todos los demonios. Es hoy en día y no están todos aquí. Mire cómo vivimos, qué serán esos días.
entonces se le da la llave del pozo del abismo, una prisión en la actualidad donde hay millones de demonios encerrados esperando ser sueltos en estos terribles días. Apocalipsis capítulo 9, versículos 2 al 11, nos dice: abrió el pozo del abismo y del pozo subió humo como humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Mire esto, que esta caída de demonios a la tierra, o sea, del diablo a la tierra y de la liberación de demonios que hoy en día están en esta prisión, va a afectar por completo la esfera espiritual, va a cargar por completo la esfera espiritual de la tierra en una forma como nunca antes la humanidad en toda su historia ha visto. Se nos dice: del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en su frente, pero no se les permitió que los mataran, o sea, la gente que ellos iban a dañar. Entonces dice: sino que los atormentaran 5 meses, y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiera al hombre. Entonces aquí viene en el versículo 6 del capítulo 9, una parte bien terrible que se nos dice también. Dice: en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Entonces se nos menciona el aspecto de estos demonios. Se nos dice: el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían unas coronas de oro, su cara eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Sobre ellos tienen como rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que ese no es otro que Satanás. Entonces, estas imágenes pues nos ilustran un poco sobre el caso del surgimiento del anticristo en días de gran tribulación, en donde inclusive en el mismo Apocalipsis se nos menciona que este anticristo va a venir a recibir precisamente una herida de muerte, en donde él va a simular su muerte y en donde a los ojos de todo el mundo pues entonces va a venir a aparentar una supuesta resurrección, imitando así, pues, en el caso de la resurrección del Mesías, ya que, pues, al ser él el anticristo, pues, tiene que imitar falsamente a Jesucristo, que en realidad viene a ser el Mesías. En el caso de la palabra del Señor, Apocalipsis 13:13 nos dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. O sea que la palabra, pues, espada en este tiempo es arma de fuego. Nadie usa espadas hoy. De acuerdo, pues, a lo que podemos ver, cuando se nos dice la palabra, hacer imagen, son las mismas que utiliza Adonai al crear al ser humano y darle vida. Entonces, en Apocalipsis 13:14 se nos menciona, dice que engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. En Apocalipsis 13:14 la palabra griega es revivió y no como pues está traducida en muchas Biblias que dice vivió. Obviamente la Biblia es la infalible palabra del Señor, pero en la traducción en el griego más correctamente traducida y para investigar qué es lo que Dios nos quiere decir de estos terribles días, significa revivió. Cuando nos dice revivió, quiere decir que primero pues estaba muerta. Entonces el anticristo imitará la resurrección de Jesucristo. En este caso puede ser que quizás se simule una muerte, pero lo que más nosotros podemos estimar en este caso es que verdaderamente pues el anticristo muera, y como Satanás por más brujería y por más de lo que sea no puede dar vida a ninguna persona, puede ser que se valga de la tecnología posiblemente, y en este caso, que es lo que estimamos que pueda ser, se lleve a cabo un proceso de clonación del anticristo y que este cuerpo, de alguna forma, un cuerpo clonado del anticristo, sea un guante del mismo Satanás o de demonio, y el anticristo pues en realidad
sea el mismo diablo encarnando en un cuerpo clonado. Posiblemente, pues, esto es lo que hemos podido llegar a la conclusión basándonos, pues, en las leyes divinas. Entonces, pues, va a ser como en este caso, a la mitad de la gran tribulación, como decir, como un tipo de zombie. Y en este caso, pues, de acuerdo a lo que podemos ver en la Escritura, en la santa, bendita y poderosa palabra del Señor, en Apocalipsis 11:7 se nos habla: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Esto pues a los santos, los que se queden, que se arrepientan, que estén en la gran tribulación. Es por esto que podemos estimar que la palabra del Señor dice en Apocalipsis 17:8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. O sea, cuando se nos dice, si hacemos el desglose, ya aplicando este versículo al caso del anticristo, era o vivió, quiere decir porque está viva cuando Juan la ve por primera vez en el Apocalipsis 13 y sube al poder como gobernante pacífico, entonces muere posiblemente de un disparo a la cabeza, por tanto pues quiere decir que era. Cuando se nos dice Noé, pues duramente un momento Juan al escribir el Apocalipsis, durante un momento pues en este caso él la ve muerta y será porque pues en este caso luego toma el control total del mundo por 3 años y medio más durante la gran tribulación cuando vuelve a la vida. O sea que el anticristo vuelve a la vida por 42 meses más o 3 años y medio tras la caída, tras la posible caída de Rusia en esos años de gran tribulación y su resurrección fingida. Por lo menos pues en este caso, siguiendo este evento, en esos 3 años y medio de gran tribulación, es cuando sucede esa batalla en el cielo que Satanás es echado del cielo. Entonces, cuando es echado del cielo, cae, impacta la tierra y tiene autoridad para liberar a los demonios que están presos en el abismo y sacan estas langostas. O sea que una prueba contundente para aseverar que esas langostas no son sencillamente una plaga de insectos, es que estas langostas no se alimentan de vegetación como es algo natural. Además, estas hordas tienen un poder que las langostas comunes nunca han tenido, por lo menos el poder de picar, eso no lo hacen las langostas, como si fuesen escorpiones y causar fiebre, delirio y locura a las personas a quienes se abalanzan o contra las cuales pues se echan. Más o menos esa ilustración nos describe lo que puede ver el apóstol Juan, que nosotros pues lo podemos ver como algo simbólico en el caso, ¿verdad?, de estas langostas. Lo llamativo pues es que no agreden ni atormentan pues en este caso a los siervos de Dios, pero las langostas, al decirnos que poseen intelecto y saben a quién atacar y de quién huir, son demonios que huyen solo de los siervos de Dios que viven en santidad. Si hacemos el desglose, vemos nuevamente Apocalipsis 9:6, que se nos dice que en aquellos días los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán, ansiarán morir pero la muerte huirá de ellos. Entonces se nos habla del aspecto de las langostas. A través de esa ilustración podemos ir describiendo este caso. Se nos dice que el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Podemos ponerlo como una quizás diabólica furia para atacar y destruir. Cabezas que tenían como coronas de oro, como la puede ver en la ilustración, que puede tener que ver con la obsesiva ambición que vienen a tener de poder. Las caras eran como caras humanas, que en este caso puede describirse como una preferida y engañosa táctica de venir a quizás presentarse y conducirse como seres humanos. Tenían cabello como cabello de mujer, que quiere decir en este caso pues que vienen como a instigar la inmoralidad sexual, que eso inclusive en este mundo ahora mismo está en apogeo. ¿Qué será cuando esos demonios sean liberados? Se dice que sus dientes eran como de leones, quiere decir pues nos hace como una referencia a la agresividad, a la voracidad, que tenían también corazas como corazas de hierro. O sea que todo lo que se intente humanamente posible para detener estos demonios va a ser inútil. Se nos habla también en esa descripción que el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla.
Quiere decir que tan pronto como el diablo caiga del cielo y se han libertado esos demonios que están en el abismo, ese ataque va a ser un ataque rápido y una batalla campal exclusiva contra la misma humanidad que está rebelde contra Dios y que estará rebelde contra Dios en esos terribles días, y precisamente con un Dios que es la respuesta a todo. Se dice que tenían colas como de escorpiones y también aguijones, como se describe en la ilustración, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. O sea que esas punzantes armas van a producir un dolor indecible. Se nos dice que en aquellos días también la gente vivirá un tormento tan terrible que morir incluso torturado será un consuelo solo para los creyentes, pues los demás en un periodo de tiempo, en ese periodo de tiempo, ni siquiera podrán de gozarse de la muerte, porque la muerte no va a estar disponible. O sea, en pocas palabras y por decirlo claramente, la muerte va a estar de vacaciones. Mucha gente, pues en este caso, piensan sobre cómo quizá viniera a ser un apocalipsis que tuviera que ver con gente controlada, como en el caso, ¿verdad?, de lo que se hace con los zombies en el caso del vudú en Haití. Estas cosas vienen para la tierra. No podemos decir con certeza si va a ser como nos muestran las películas, que hay un supuesto virus que se liberta, etcétera, etcétera. Yo siempre estimo que las cosas van a ser mucho peor. Lo más interesante del caso es que cuando las películas comienzan a sacar temas, o por ejemplo en el caso de Hollywood, que es la conocida meca del cine, comienzan a sacar temas, es que de alguna forma se está preparando a la audiencia para algo que va a acontecer en el futuro. Cuando por lo menos empezaba la guerra, muchas películas de guerra estaban saliendo. Entonces hoy en día está muy de moda esto del tema de los zombies. Sin embargo, muchos de los creyentes y cristianos, hermanos en la fe, han desconocido hasta el momento este tema que nos hemos tomado el tiempo de explicar en nuestro programa, ya en el programa número 3, y ya en este caso haciendo referencia directa al Apocalipsis. Vemos las imágenes donde se nos menciona sobre estas langostas o estos demonios tipo de langosta en su significado, como se nos diría, ¿verdad?, prefigurativo, que hemos venido nosotros hablando en nuestro programa con este caso, pero es bien importante que mencionemos la parte donde se nos dice que inclusive hasta la gente deseará morir y la muerte misma huirá de ellos. Ciertamente para la Biblia, en la santa, bendita y poderosa palabra del Señor, se nos menciona que una persona que no ha aceptado a Cristo como único Señor y Salvador personal está muerto espiritualmente. O sea que es como un zombie, una persona sin vida que vaga por allí. Pero entonces en el caso, ¿verdad?, de ahora esta gente que están muertos espiritualmente por no creer en Cristo y en estos días de gran tribulación tratando de morir, yo diría doblemente zombies serán. Qué terribles días son los que le esperan, ¿verdad?, a la humanidad en toda su historia. En este caso, sí, pues nosotros seguimos hablando un poco más sobre este tema apocalíptico, que también tiene que ver con la muerte y el atentado y la clonación del anticristo. Este anticristo es seguro, escuche bien, que sufra un atentado terrorista que le va a provocar la muerte. Israel y la humanidad de aquel tiempo se verán sumidos en una impotencia impresionante al ver a ese líder muerto. Entonces será cuando el falso profeta pondrá a científicos a tratar de revivir el anticristo, pero este falso profeta no va a ser cualquier falso profeta normal, sino que va a tener conocimientos en cuanto a lo que tiene que ver con lo de la magia, la brujería, la hechicería, porque al ser falso profeta quiere decir que pues entonces viene a practicar la falsedad, y a practicar la falsedad pues quiere decir entonces que no tiene que ver nada con Cristo, y si no es con Cristo pues con el enemigo es. Entonces pues ahí podemos ver un poco analizando sobre todo esto. Volvamos al caso de Haití y queremos explicar en las siguientes imágenes que vamos a ver a continuación. Vamos a pedir al director que nuevamente, ¿verdad?, nos comience mostrando estas imágenes donde se nos recuerda un poco, ¿verdad?, sobre estos testimonios que ya hemos mostrado de personas que han sido víctimas de esto de la zombificación. Por lo menos en estos casos particulares ha sido de gente que en realidad no han muerto, sino que le han hecho una muerte aparente para controlarlo. Pero han habido casos diferentes que se cuentan en el caso de Haití de cadáveres
que se llenan de demonios y que son controlados también por un brujo. Pues en este caso, en el caso de Haití, pues se ha escuchado también. Si habíamos hablado antes sobre el caso, pues bien en la profundidad de Haití, sobre cómo pues el zombie es un esclavo de un brujo diabólico, y precisamente la palabra zombie aparece en muchos idiomas africanos. En el Congo significa pues fetiche, y se refiere pues específicamente al dios Pitón. Al parecer pues en el vudú moderno se recurre a la serpiente diosa para entonces supuestamente venir a dar vida al zombie según los deseos del brujo, convertido pues en el dueño del cadáver. Es cuando pues los ritos que se practican combinan aspectos de la magia y la religión africana junto con elementos derivados tanto del ocultismo occidental como del catolicismo popular. Eso no lo digo yo. Si usted se lo pregunta al haitiano, se lo va a decir así mismo como se lo estoy diciendo en el programa. Este vudú se decía que había empeñado un papel importante en la expulsión de los franceses por parte de los haitianos. Según se decía, pues que el vudú es la venganza del pueblo africano por su esclavitud, utilizado hoy en día dentro del mismo poblado o entre vecinos y conocidos de el país más pobre del continente pues americano. Haití fue el primer país en abolir la esclavitud, y la leyenda cuenta que el pueblo hizo supuestamente, se dice, un pacto con el diablo para obtener dicha libertad. Entonces los muertos pueden recobrar supuestamente un cierto tipo de vida como zombies, esclavos sin mente sometidos a hechiceros diabólicos. Esto por lo menos lo saben los habitantes de Haití y están pues sencillamente muy conscientes de eso. O sea que para ellos pues quiere decir que esto pues viene a ser algo que es algo común, algo que es terrible, pero que es algo común. Quizás para nosotros, gracias a Dios, pues no tan común, pero que sencillamente para el caso de Haití, especialmente pues los campesinos, es algo común. Se dice que pues casi todos los haitianos, allá en el caso de Haití, ellos pues temen la posibilidad de que sus parientes fallecidos puedan ser transformados en cadáveres ambulantes. En el Haití actual puede apreciarse con facilidad pues varias de las medidas preventivas adoptadas para evitarlo. Así, por ejemplo, hasta los campesinos más humildes se endeudan para recubrir con pesadas losas las tumbas de sus parientes más cercanos. En las zonas rurales se excavan las tumbas lo más cerca posible de una carretera o camino para que los brujos, ¿verdad?, por miedo a las miradas curiosas, no puedan llevar a cabo su nefasta tarea de venir a obtener el control sobre el cadáver que se llene de demonios y lo vengan a usar. En otros casos, la familia del difunto velará la tumba durante noches seguidas hasta convencerse de que el cuerpo está suficientemente descompuesto y ya no le es útil a un bokor. O sea, estos brujos que controlan a los zombies. Ocasionalmente los muertos son enterrados directamente en los patios de las casas de los campesinos. Los que temen de manera especial a la brujería toman precauciones mucho más extremas para impedir que los muertos ingresen en el semimundo brumoso de los zombies. Inyectan venenos en el cuerpo, lo mutilan con un cuchillo o incluso le disparan para supuestamente rematarle. Una precaución menos drástica consiste en colocar, según la superstición popular, colocar en las tumbas agujas y carretes de hilo, así como miles de pequeñas semillas de sésamo, ya que pues la creencia es que el espíritu del muerto estará tan ocupado en la tarea de bregar con las agujas y contar las semillas que no oirá la voz del bokor que le ordene salir de la tumba. Otra medida consiste también en poner un cuchillo en las manos del muerto para que pues supuestamente y que el muerto también pueda defenderse. A veces se dice que los brujos controlan enormes grupos de zombies y en alguna ocasión han llegado al extremo de alquilarlos hasta como trabajadores, como ya pues nosotros hemos explicado en otros programas, pues referente a este terrible tema. Entonces, de esto que hemos venido hablando en nuestros programas sobre los zombies, también es importante, ya que pues hemos ido un poco más en profundidad en cuanto al caso de la gran tribulación. Si esto de los zombies lo hemos venido viendo y solamente pues en el caso exclusivo de Haití, en estos casos, ¿cómo sería expandida toda esta terrible ola de satanismo
alrededor del mundo. Porque una vez que sucede el arrebatamiento de la iglesia, el mundo viene a ser sumergido en la gran tribulación. Son 7 años que Dios mismo le cede al enemigo para que llegue hasta el extremo que quiera. Esos 7 años van a desembocar en una terrible tercera guerra mundial, que va a ser una guerra, que va a ser precisamente una guerra atómica. No me diga usted que no. Va a ser una terrible guerra, y cuando Jesucristo venga por segunda vez se va a tener que dedicar a sanar a muchos de los que están o de los que pues lleguen a ser víctimas de tantas enfermedades, de tantas muertes, de tantos juicios que cayeron por la terrible rebeldía de la humanidad. El mismo anticristo y el mismo falso profeta serán los que rijan esta humanidad. Imagínese usted si el mismo anticristo y el falso profeta, símbolos definitivos del enemigo, imagínese esta gente gobernando el mundo, cuánto más no, pues yo diría que el mundo completo se volverá en una esfera que tenga que ver con esto de la magia negra y con todas estas cosas, en donde todos los demonios y las huestes de maldad, y aun los que están hoy en día presos, serán libertados. Es que nuestro Dios, Jesucristo, nuestro Salvador, no se equivoca ante el hecho de decirnos que días como estos no los hubo, ni los habrá con la gran tribulación que viene.